A veces da la sensación de que la vida universitaria, o la vida profesional en general, es como estar atrapado en una de esas cintas de correr del gimnasio. Uf, totalmente. Una cinta que, a ver, no tiene botón de apagado, que cada vez va más y más rápido, y que para colmo tiene una pantalla gigante enfrente donde se proyectan en bucle los éxitos abrumadores de todos los demás. Sí, sí, es una imagen perfecta de la ansiedad moderna. Es que quien haya estado en una biblioteca de madrugada, rodeado de latas de bebidas energéticas, intentando cuadrar unos apuntes imposibles para sacar la nota más alta, mejorar el currículum, aprender un tercer idioma y, bueno, por si fuera poco, planear un fin de semana que luzca perfecto en redes sociales, sabe exactamente de qué estamos hablando hoy. Madre mía, me estreso solo de escucharlo. Ya ves, existe una presión absolutamente aplastante por ser excelente en todo. Y la gran paradoja de esto es que, sobre el papel, hoy en día supuestamente existe más libertad que en ninguna otra época de la historia. Claro, claro. O sea, nadie está obligando a nadie a base de latigazos a quedarse hasta las 3 de la mañana frente a un portátil, ¿verdad? Y sin embargo, el estrés, la ansiedad, el agotamiento mental crónico, pues son la norma. Son, digamos, el aire que se respira en cualquier facultad o en cualquier oficina. Es que esa es una observación fundamental y de hecho diría que es el gran misterio de nuestra época. Ujú. Se nos vende constantemente la idea de que vivimos en el pináculo absoluto de la libertad personal. Pero, a ver, basta con pasear por los pasillos de cualquier universidad o simplemente mirar las caras de la gente en el metro a primera hora de la mañana para ver a una multitud que está exhausta al borde del colapso total. Sí, sí, es evidente. Caras de agotamiento absoluto. Y lo más trágico, creo yo, es la interpretación que se hace de todo esto. O sea, se tiende a pensar que ese cansancio es un fracaso puramente personal. Que, bueno, si alguien no puede con todo es simplemente porque no se ha organizado bien la agenda o porque no tiene la fuerza de voluntad suficiente. Y precisamente por eso estamos hoy aquí en esta nueva inmersión a fondo, para darle una vuelta por completo a esa idea. El objetivo hoy es coger una pila de apuntes fascinantes que tenemos sobre la mesa. Textos interesantísimos, la verdad. Son textos que resumen el pensamiento del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, incluyendo obras muy conocidas como La sociedad del cansancio, Psicopolítica o En el enjambre. Y bueno, vamos a usar todo este material no para dar una clase teórica pesada ni nada de eso, sino como unas gafas. Unas gafas para ver la realidad, exacto. Eso es. Unas gafas que nos permitan ver cómo funciona realmente el mundo actual. Vamos a investigar por qué ese agotamiento no es una debilidad individual, sino más bien el síntoma de un engranaje invisible que está funcionando a la perfección. Pues para entender de dónde viene este nivel de estrés contemporáneo, hay que mirar primero por el retrovisor de la historia, por así decirlo. Hay que comprender cómo ha evolucionado la forma en que el mundo ejerce control sobre los individuos. Claro, porque el control no siempre ha sido así de sutil. Exactamente. Históricamente, el control era algo muy físico, muy evidente. En el siglo XX, por ejemplo, el filósofo Michel Foucault analizó lo que él denominaba la sociedad disciplinaria. Ujú. La sociedad disciplinaria. Vale. En ese modelo clásico, el control venía claramente de fuera y se basaba en la negatividad. Era un mundo estructurado en torno al deber y a la prohibición más estricta. Vale. Vamos a desgranar esto un poco, porque es clave para establecer el contraste con nuestra época. Si se piensa en esa sociedad disciplinaria de Foucault, el control se ejercía en lugares de encierro físico. Sí, muros reales. Claro. Hablamos de las fábricas tradicionales, los hospitales psiquiátricos, las cárceles o las escuelas así más antiguas y rígidas. Llevado al terreno puramente estudiantil, pues sería como ese modelo de hace décadas, donde un estudiante se ponía a repasar pura y exclusivamente por miedo. Totalmente. Por miedo al castigo. Eso es. Miedo a un profesor estricto que amenazaba con suspenderte o castigarte, o miedo a la reprimenda brutal en casa. Había, digamos, un opresor claro. Un agente externo con nombre y apellidos que dictaba las normas en plan, o haces esto o habrá consecuencias muy graves. Exacto. Exacto. Y lo fascinante aquí es que Byung-Chul Han sostiene que ese modelo disciplinario, ese mundo de muros y de castigos, pues ha quedado obsoleto para explicar nuestro presente. Ya no encaja. No, ya no se vive en la sociedad de los lugares de encierro. El paradigma ha cambiado hacia lo que él denomina la sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento. ¡Qué buen concepto! Es brillante.
Los escenarios representativos de nuestra época ya no son esas fábricas lúgubres de antes. Son, los gimnasios de última generación que abren 24 horas, las torres de oficinas con cristaleras enormes y transparentes. De los espacios de coworking con futbolines. Sí, sí, y los campus universitarios modernos. Y el motor que mueve esta nueva sociedad ya no es la negatividad del deber, sino la positividad infinita del poder hacer. Pero espera, quiero detener este punto un segundo, porque aquí es donde surge una fricción natural al leer los textos. A ver, dime. Si desaparece la figura de ese jefe con el látigo o de ese profesor hiperautoritario, la reacción lógica sería pensar, pues genial, ¿no? Por fin hay libertad total. Claro, esa es la trampa. Es que si alguien organiza su propio horario de estudio, decide matricularse en 3 asignaturas optativas más porque simplemente le interesan, se apunta a un voluntariado y además intenta montar, no sé, una pequeña startup con unos compañeros, todo a la vez, sí. ¿No es eso simplemente una ambición sana? O sea, ¿acaso querer aprender idiomas y tener un buen currículum significa que esa persona está bajo algún tipo de control sistémico? Ostras, es que esa es exactamente la ilusión que hace que el sistema actual sea tan efectivo. La diferencia entre una ambición sana y el control sistémico radica en el mecanismo de lo que Han llama la autoexplotación voluntaria. Autoexplotación voluntaria. Son palabras mayores. Lo son. Mira, en el modelo antiguo, cuando un jefe explotaba a un trabajador, pues había un límite muy claro. En algún momento el trabajador se cansaba, se rebelaba, organizaba una huelga o protestaba. Porque había un enemigo a quien señalar. Exacto. Había una resistencia natural porque el opresor era el otro. Pero en la sociedad del rendimiento el individuo asume al mismo tiempo el papel de amo y de esclavo. Uf, amo y esclavo a la vez. Sí, y esta forma de explotación es infinitamente más perversa precisamente porque viene disfrazada de desarrollo personal, de crecimiento y de libertad absoluta. Claro, es decir, que la trampa está en que no se puede organizar una huelga contra uno mismo. Es imposible. Exactamente. ¿A quién le protestas? A nadie. Si usamos una analogía para visualizar cómo funciona esto en el día a día, ya no estamos en una cárcel de Foucault donde alguien te obliga a picar piedra. La sociedad del rendimiento se parece más bien a un casino moderno. Un casino. Me gusta esa imagen. Sí, un casino enorme, ¿eh? Sin ventanas y sin relojes en la pared. Donde además, oye, las bebidas son gratis. O sea, nadie está obligando a nadie a punta de pistola a quedarse jugando en las mesas de póker. No hay guardias forzando la situación en absoluto. Claro, estás ahí porque quieres, supuestamente. Exacto. Pero absolutamente todo el entorno, las luces, los sonidos, las recompensas intermitentes, todo está meticulosamente diseñado para que el jugador elija, de forma voluntaria, no irse nunca, Hasta arruinarse. hasta quedarse completamente en la bancarrota. Y en este caso que estamos analizando, esa bancarrota es el agotamiento mental y físico. Es que esa analogía del casino es soberbia para explicar el mecanismo. Ilustra perfectamente cómo el entorno moldea la decisión sin tener que usar la fuerza bruta. Cuando uno se explota a sí mismo bajo esa falsa creencia de que simplemente se está realizando o mejorando su versión de sí mismo, se somete voluntariamente. Como apuntan los textos, se somete hasta la consumción. Hasta consumirse por completo. Hasta que la psique literalmente se quiebra. Y esa quiebra, tiene consecuencias clínicas reales y muy devastadoras. Cada época tiene sus enfermedades emblemáticas, por así decirlo. Si en el pasado eran las infecciones bacterianas por vivir en ambientes insalubres, pues la sociedad del rendimiento genera patologías neuronales. Y las fuentes mencionan específicamente dolencias que están hiperpresentes hoy en día en cualquier entorno de estudio o trabajo. Hablan de la depresión, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famosísimo TDAH. Sí, cada vez más diagnosticado, además. Totalmente. Y muy especialmente, hablan del síndrome de burnout, ese desgaste ocupacional o académico extremo donde ya no puedes más con tu vida. Y es vital entender el porqué detrás de estas patologías, ¿eh? Desde esta óptica filosófica, el TDAH o el burnout no se analizan simplemente como unas disfunciones biológicas aisladas o como fallos químicos aleatorios en el cerebro de alguien que ha tenido mala suerte. No es un fallo técnico de la persona. No, son la respuesta sistémica y mecánica de una mente que está absolutamente desbordada por un mandato de hiperactividad que no tiene fin.
Claro, es que el cerebro simplemente no está diseñado para procesar el poder hacer infinito. Pensemos en una situación cotidiana súper normal. Intentar ver una película en el sofá un viernes por la tarde. Ay, madre mía, la odisea de ver una película. Es que para mucha gente, sentarse a ver una peli de 2 horas sin hacer absolutamente nada más se ha vuelto una tarea titánica. A los 10 minutos la mano busca automáticamente el móvil para hacer scroll en redes sociales o para contestar correos de la universidad. Sí, sí, esa necesidad de aprovechar el tiempo. Esa atención completamente fragmentada, esa incapacidad para tolerar un solo estímulo a la vez, es precisamente el caldo de cultivo del que hablan los textos. Es que si conectamos esto con el panorama general, lo que ocurre es que la mente pierde por completo la capacidad de demora. Y el resultado final de vivir en ese estado de alerta y de procesamiento constante es el burnout. Pero, a ver, hay un matiz crucial que añade Byung-Chul Han sobre este tipo de agotamiento. A ver, No es ese cansancio físico reparador que se siente después de hacer una excursión por la montaña o de hacer un trabajo manual gratificante. Ese cansancio que, oye, te permite dormir profundamente y despertar renovado al día siguiente. ese cansancio sano, digamos. Claro, él lo define como un cansancio solitario. Es un agotamiento mudo, oscuro, que aísla al individuo, que lo encierra en su propio cubículo mental. Qué fuerte. Se convierte en un sufrimiento que separa a la persona de su comunidad, dejándola completamente sola, lidiando con su supuesta insuficiencia, pensando que todo es culpa suya. Vale, entonces, recapitulando un poco, si no hay un jefe con un látigo y la persona se está explotando a sí misma en este casino metafórico del que hablábamos, ¿cómo guía el sistema exactamente ese comportamiento? Porque da la sensación de que no ocurre en el vacío, por arte de magia. No, no, desde luego que no. Tiene que haber algo que canalice toda esa energía hacia la productividad incesante, ¿no? Y lo hay. Es aquí donde la filosofía de Han da su salto más escalofriante, la verdad. Él sostiene que el sistema ha evolucionado hacia lo que denomina la psicopolítica. Psicopolítica. Sí. Si Foucault hablaba de biopolítica, que era básicamente el control y la disciplina sobre el cuerpo físico, la psicopolítica es el control directo sobre la psique, sobre la mente humana, y lo hace mediante lo que llama un poder inteligente. Ya no hace falta disciplinar los cuerpos, es mucho más eficiente seducir a las mentes. Aquí es donde la cosa se pone muy, muy interesante. Porque claro, los textos apuntan directamente al aparatito que llevamos todo el día en el bolsillo, el móvil. Exacto. Nuestro gran compañero. La psicopolítica utiliza el Big Data y los algoritmos para mapear el comportamiento. Pero ojo, no solo para vender unas zapatillas o un viaje, sino para rastrear emociones, miedos, inseguridades y deseos íntimos, transformándolos en datos mercantilizables. Eso es. El poder inteligente de la psicopolítica no prohíbe nada, te seduce. Y la herramienta fundamental para esa seducción pues son las redes sociales y la hiperconectividad en la que vivimos. Claro, te estudian. El sistema descubre qué es lo que motiva a cada individuo, qué le genera envidia, qué le produce ansiedad por quedarse atrás respecto a sus compañeros, y utiliza esa misma información para mantenerlo en un estado de rendimiento constante. Pero pongamos un ejemplo real, así de andar por casa, para aterrizar bien este concepto de psicopolítica. Imaginemos a un estudiante universitario que está procrastinando un martes por la tarde. Escenario muy común, sí. Abre una red social, no diremos cuál, y empieza a ver vídeos de rutinas matutinas perfectas. Ya sabes, alguien levantándose a las 5 de la mañana, bebiendo un batido verde carísimo, subrayando unos apuntes con colores pastel impecables y luego haciendo yoga con una luz perfecta. La estética de la productividad total. Totalmente. Y el estudiante va y le da like a ese vídeo. Y luego hace scroll y le da like a otro similar de cómo organizar tu agenda para ser el mejor de la clase. ¿Qué está pasando mecánicamente ahí en el cerebro o en el sistema? O sea, ¿es solo una simple interacción en Internet? Pues a ver, para Byung-Chul Han, mecánicamente no es una simple interacción sin más. A ese gesto, a ese clic en el botón de me gusta o al corazón, lo llama magistralmente el amén digital. Y es un concepto en el que merece la pena detenerse un momento. El amén digital. A ver, entonces, cada vez que alguien le da al icono del corazón, en una foto bonita, de unos apuntes bien ordenados, Han está diciendo que esa persona se está arrodillando ante el sistema capitalista. Suena un poco extremo, ¿no? Al fin y al cabo, oye, es solo un me gusta. Bueno, suena extremo hasta que se analiza el mecanismo acumulativo.
O sea, el amén digital no se refiere a un solo like aislado que das un día porque sí. Se refiere a la dinámica de sumisión inadvertida. ¿Sumisión inadvertida? Claro, al dar like, el usuario no solo está expresando una preferencia estética de ¡ay, qué bonitos los subrayadores! Está alimentando un algoritmo con información súper valiosa sobre sus inseguridades y sus aspiraciones. Está entregando datos íntimos de forma completamente voluntaria. A cambio de una recompensa minúscula. Exacto, a cambio de una validación efímera, una pequeña dosis de dopamina rápida. Básicamente está diciendo amén a la lógica de que la vida debe ser optimizada, debe ser mostrada y debe ser cuantificada constantemente. ¡Ostras! Es como si los prisioneros del panóptico tradicional, ya sabes, esa cárcel donde los presos no sabían si el guardia los estaba mirando, en lugar de estar asustados en sus celdas escondiéndose, estuvieran compitiendo a gritos por llamar la atención del guardia en la torre central. ¡Qué buena metáfora! Es que es tal cual. Es que es tal cual. En el panóptico digital que describen los apuntes, la vigilancia funciona a través de la transparencia absoluta. El sistema, digamos, te susurra al oído constantemente que hay que compartirlo todo. Dónde se come, qué se piensa, con quién se sale de fiesta, cuáles son las calificaciones que ha sacado en el último examen. Y la gente, pues lo hace encantada, pensando que la transparencia es el mayor logro de la libertad. Y ese es precisamente el gran triunfo de la psicopolítica. Que la vigilancia masiva sea 100% voluntaria y alegre. Pero claro, toda esta avalancha de datos compartidos, esta necesidad de aprobación algorítmica constante, tiene un efecto secundario devastador en la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí en el mundo real. Porque altera la convivencia, claro. Totalmente. Los textos de Hahn abordan un fenómeno llamado la expulsión de lo distinto. Y aquí entra en juego un concepto filosófico que es un poco pesado, pero es vital entenderlo: la alteridad. Vale, vamos a detenernos en esa palabra un segundo, para que no se nos escape, que es importante. Alteridad. La presencia del otro, con mayúscula. ¿Qué significa eso realmente en términos prácticos en el día a día? Pues, a ver, la alteridad representa todo aquello que choca frontalmente con nuestra propia visión del mundo. Es la fricción. Es encontrarse con una idea radicalmente diferente a la tuya, con una persona que desafía tus creencias, con algo que simplemente no puedes consumir ni entender de forma rápida y fácil. La alteridad, por definición, es incómoda. Claro, te obliga a pensar. Exacto. Y lo que ocurre en el entorno digital, que está dominado por estas burbujas de filtros de los algoritmos de las que hablábamos, es que esa alteridad desaparece por completo. El algoritmo está programado matemáticamente para darnos comodidad pura, devolviéndonos constantemente lo igual. Solo lo que ya nos gusta. Eso es, nos muestra noticias, personas y opiniones con las que ya estamos de acuerdo. Entonces, claro, si se elimina esa fricción de la que hablas, si todo lo que vemos en la pantalla es básicamente un espejo de nuestras propias opiniones y gustos, ¿qué perdemos mecánicamente como individuos? Se pierde algo fundamental que es el asombro. Filosóficamente hablando, el asombro requiere negatividad. Negatividad en el sentido de resistencia, ¿vale? Requiere que algo frene ese flujo de pensamiento automático de la persona y la obligue a detenerse en seco y preguntarse, a ver, ¿qué es esto que tengo delante? Claro, si no hay choque, no hay pausa. Exacto. Si todo en Internet es suave, es digerible, está diseñado para fluir sin ningún tipo de fricción hacia el próximo like, pues no hay colisión intelectual. Se elimina la capacidad del discurso crítico y en última instancia muere el asombro humano. Es una imagen muy potente y a la vez muy triste. Para visualizar este efecto en la sociedad real, imaginemos de nuevo ese campus universitario del que hablábamos antes. Físicamente puede haber miles de estudiantes caminando por los jardines, sentados codo con codo en la cafetería, compartiendo el mismo aire y el mismo espacio. Físicamente están juntos. Claro, pero sociológicamente la realidad es muy distinta. Cada uno de esos estudiantes camina encerrado dentro de una burbuja algorítmica invisible generada por la pantalla de su teléfono. Uno está consumiendo contenido político súper extremo. Otro está inmerso en un bucle infinito de vídeos de productividad tóxica. Otro en nichos de entretenimiento hiperespecíficos que nadie más en esa mesa entiende. Sí, totalmente aislados. Físicamente forman una multitud impresionante, pero no hay cohesión real. No están habitando el mismo mundo mental.
Han describe esta situación afirmando que la sociedad se ha fragmentado en lo que él llama un enjambre digital. Y esa metáfora del enjambre ilustra el problema a la perfección. A ver, explícanos eso del enjambre. Pues piensa en un enjambre de abejas o de insectos. Hay muchísimo ruido, hay una hiperactividad frenética, hay movimiento constante hacia todas partes. Pero en el fondo son individuos aislados moviéndose en masa por puros impulsos. Ya, no actúan como una comunidad organizada. No, carecen de los vínculos fuertes, comunitarios, que antaño proporcionaban pues, los rituales compartidos, el silencio conjunto y, sobre todo, la convivencia con el que pensaba distinto, el choque con la alteridad. Madre mía, claro, llegados a este punto del análisis, el panorama suena increíblemente asfixiante, la verdad. Un poco desolador, sí. Es que la tecnología te aísla en enjambres silenciosos, el mandato del rendimiento te quema por dentro hasta provocar un burnout severo, y encima el sistema usa tu propia ilusión de libertad como la herramienta perfecta para autoexplotarte. Has resumido la trampa perfectamente. Ante un diagnóstico tan duro, tan clínico, pues surge una urgencia práctica e inmediata, creo yo. Porque comprender la teoría, oye, es fascinante, nos encanta, pero ¿cómo sobrevive uno a esto en su día a día? O sea, ¿cuáles son los pasos concretos para oponer resistencia a una maquinaria que está operando directamente dentro de tu propia mente? Bueno, esto plantea una pregunta crucial sobre cómo debe ser la acción o la rebelión en el siglo XXI. Han no propone una revolución armada en las calles, básicamente porque, como hemos establecido antes, no hay un opresor externo sentado en un trono al que se pueda derrocar. Claro, no puedes asaltar un castillo. Exacto. El opresor y el oprimido son la misma entidad. Eres tú mismo. Por lo tanto, la resistencia frente a la psicopolítica pasa por recuperar sistemáticamente aquello que la sociedad del rendimiento ha intentado erradicar por todos los medios. Y eso es la vida verdaderamente contemplativa. Vida contemplativa. Sí, y la herramienta principal para lograrlo es la recuperación del aburrimiento profundo. Vale, me encanta esto, pero es importantísimo aclarar a qué se refiere exactamente con aburrimiento profundo. Porque, a ver, no estamos hablando de esa sensación superficial de estar esperando el autobús, sentir una ligera impaciencia y, casi por un reflejo muscular involuntario, meter la mano en el bolsillo para sacar el móvil y ver si hay algún mensaje nuevo de WhatsApp. No, para nada. Eso no es aburrimiento profundo. Eso es síndrome de abstinencia digital puro y duro. Exactamente, lo has clavado. El aburrimiento profundo, según la filosofía que estamos analizando hoy, no es apatía, ni es pereza, ni es simple vagancia. Es un acto radical de resistencia política. Resistencia política, qué fuerte. Lo es. Es la decisión consciente de negarse a producir y negarse a consumir información durante un periodo de tiempo determinado. Es detener deliberadamente los engranajes de la hiperactividad mental para tolerar la inactividad y el silencio. Que cuesta muchísimo, por cierto. Cuesta horrores, porque en un sistema que exige que cada segundo de tu vida respire productividad y genere datos mercantilizables, pues oye, elegir no hacer absolutamente nada es el mayor desafío posible. Y es precisamente en ese vacío real donde la mente vuelve a respirar y donde el asombro del que hablábamos antes puede renacer. Vale, entonces, si queremos traducir toda esta filosofía coreana a pasos súper concretos, a rutinas diarias para alguien que nos esté escuchando ahora mismo, para desconectar de los algoritmos y recuperar un poco la calma mental, ¿cómo se hace? Pues implica establecer límites físicos reales al exceso de positividad digital. Un ejercicio práctico sería, por ejemplo, permitirse el lujo, entre comillas, de ir a un parque, sentarse en un banco y no hacer absolutamente nada. Nada de nada. Cero. Sin llevar auriculares puestos, sin estar escuchando un podcast educativo de fondo para sentir que haces algo, sin llevar un libro para aprovechar el tiempo y sin reloj inteligente vibrando en la muñeca. Simplemente mirar los árboles. ¿Y ya está? Suena idílico, pero la realidad es dura. Claro, al principio mecánicamente el cerebro va a entrar en pánico absoluto. Habrá una ansiedad terrible, una urgencia casi dolorosa por coger una pantalla brillante para llenar ese vacío y sentir que se está haciendo algo útil con ese tiempo. Totalmente. Y, a ver, ese pánico inicial es precisamente la prueba irrefutable de los superintegrados que estamos en la sociedad del rendimiento. Es el síntoma de la enfermedad. Pero si el individuo logra atravesar esa barrera de incomodidad, si resiste ese primer impulso eléctrico
y se permite aburrirse profundamente durante un buen rato, ocurre un cambio cualitativo en la mente. Ujú. ¿Qué ocurre exactamente? Ese proceso de desconexión nos conduce a la última gran propuesta de Byung-Chul Han para resolver este agotamiento patológico, y es la transición del cansancio solitario al cansancio fundamental. Vale, espera. ¿Cuál es la diferencia exacta entre ambos? Porque al final, cansancio suena a cansancio, ¿no? Estás reventado. Bueno, es una diferencia vital, te lo aseguro. El cansancio solitario, que es el del burnout del que hablábamos antes, divide. Te hace sentir insuficiente, te aísla en la culpa de pensar, madre mía, no he rendido lo suficiente hoy, soy un fraude. Te encierra en ti mismo. Sí, es un agotamiento mudo y castigador. Sin embargo, el cansancio fundamental, que por cierto es un concepto precioso que Han toma del escritor Peter Handke, es un cansancio sanador. Es el agotamiento suave que surge cuando se frena por fin la hiperactividad y simplemente se contempla el mundo que te rodea. Qué bonito suena eso. Es que tiene la propiedad casi mágica de reconciliar. En lugar de aislarte, este cansancio fundamental inspira a la comunidad, hace posible que la persona por fin levante la vista de la pantalla, mire a quien tiene sentado al lado en ese banco del parque con empatía genuina y pase de esa obsesión tóxica por el yo rendidor y perfecto a la construcción de un nosotros. Es, digamos, la pausa indispensable que permite el contacto humano real y profundo. Ostras. Entonces, a ver, para recapitular todo este inmenso viaje intelectual que hemos hecho hoy a través de estos apuntes, hemos visto cómo la historia nos llevó de la sociedad disciplinaria de Foucault, donde las fábricas y los muros controlaban desde fuera mediante los castigos y el mandato estricto del deber. Eso es, la era de la negatividad. Claro, y de ahí pasamos a la actual sociedad del rendimiento de Han. Ese casino metafórico, donde la coerción es interna y se basa en el superseductor poder hacer infinito. Ujú. También hemos analizado cómo la biopolítica mutó hacia una psicopolítica invisible, donde algoritmos y el Big Data rastrean las emociones para mantener a la mente en un estado de autoexplotación constante, validada, como decías, por cada amén digital. Por cada like. Sí, por cada pequeña dosis de dopamina. Y finalmente, hemos entendido cómo ese flujo constante de positividad digital erradica el choque con el otro, matando el asombro y convirtiendo a la sociedad entera en un enjambre de individuos que están muy ocupados pero profundamente aislados. Un resumen perfecto. Y creo que lo más importante de todo este recorrido es la conclusión sobre cómo actuar a partir de ahora, ¿no? La verdadera rebeldía en nuestra era contemporánea no consiste en optimizar aún más el tiempo de estudio. Ni comprarse otra agenda más cara. Exacto. Ni en encontrar la enésima aplicación perfecta para gestionar tareas, ni en intentar correr más rápido en esa cinta del gimnasio que no se apaga nunca. La resistencia hoy pasa por tener el enorme coraje de frenar en seco, Frenar en seco. de abrazar el aburrimiento profundo, de sentarse sin hacer nada para permitir que la mente descanse y recupere ese cansancio fundamental, aquel que de verdad nos vuelve a conectar con los demás seres humanos. La verdad es que esta perspectiva filosófica ofrece una lucidez inmensa, pero sobre todo creo que ofrece un consuelo tremendo. Totalmente de acuerdo. Un alivio. Porque entender las mecánicas invisibles de este sistema sirve fundamentalmente para dejar de culparse uno mismo por estar siempre agotado. Reconocer que ese estrés aplastante que se siente en época de exámenes o de entregas en el trabajo es en gran medida un mandato sistémico y no una falla personal tuya. Eso es clave. Ese es el primer paso vital para liberar la presión y empezar a establecer, por fin, límites saludables frente a la pantalla y frente a la tiranía de la propia autoexigencia. Al final es un cambio de paradigma total, o sea, es pasar de la culpa individual asfixiante a la comprensión sistémica liberadora. Así es. Así que bueno, volviendo a esa imagen del principio del episodio, a esa madrugada de estudio en la biblioteca llena de estrés o a ese trayecto en autobús a primera hora de la mañana con caras largas. Ujú. Dejamos una última semilla, un pensamiento final provocador para darle vueltas en los próximos días. La próxima vez que se presente un momento de inactividad absoluta, no sé, unos minutos de espera en una fila del supermercado, y surja ese impulso automático casi eléctrico de meter la mano en el bolsillo para sacar el móvil y evadir el silencio, ¿Qué va a surgir, seguro? seguro. Pues, ¿qué pasaría si, por una vez, viéramos esa pequeña incomodidad, ese pico de ansiedad leve, no como un error del entorno que hay que solucionar rápidamente consumiendo datos,
sino como el instante exacto en el que empieza la verdadera y auténtica libertad. Pues es un desafío que, sin ninguna duda, merece muchísimo la pena intentar. Totalmente. Y con esa idea flotando en el aire, cerramos esta inmersión a fondo de hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.